Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos la oportunidad una vez más de podernos reunir y pues antes de iniciar y como siempre yo les invito a si gustan levantar sus Biblias y que podamos repetir nuestra declaración de fe. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Y bendito sea Dios por eso. Mis hermanos, la enseñanza que queremos compartir con ustedes el día de hoy se llama el consejo del Señor. El consejo del Señor. Y bueno, antes de empezar con ello, yo les preguntaría, haciendo un análisis cada uno en lo personal, ¿cuánto de lo que hacen cada día, cuánto de en lo que ustedes están invirtiendo su vida cada día, tiene que ver con cosas que tienen una implicación eterna? O si de lo contrario estamos viviendo una vida natural con lo que venga y como venga, quizá estaremos pensando, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Es acaso nuestra vida un ciclo de eventos fortuitos? Por ejemplo, naces, haces una carrera, te casas, tienes hijos, empieza a venir el dinero y el éxito y la prosperidad. Eso es la vida, mis hermanos. En eso consiste este aliento de vida que tenemos y que dura 70, 80, 50, 100 años. En eso consiste. Pues en la Biblia, un hombre estuvo haciendo una reflexión muy profunda sobre estas cosas que estamos hablando, sobre la naturaleza de la vida. Hablamos, por supuesto, del rey Salomón. Él tuvo una característica en su vida que antes de llegar al reinado, su padre, el rey David, estaba ya por morir y entonces él llega a los 40 años para asumir el reino de Israel. Y entonces él se presenta delante de Dios y hace una oración porque se da cuenta de la naturaleza de la tarea que tenía él enfrente. Tenía enfrente el hecho de gobernar a la nación de Dios, la nación escogida de Dios. Entonces él hace una oración muy prudente que encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, verso 9, que dice: da pues a tu siervo, Primera de Reyes 3, 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mis hermanos, bendito sea Dios porque Él siempre responde las oraciones, quizá a veces no tan audiblemente como nosotros quisiéramos oírlo o entenderlo, pero Él siempre responde las oraciones. Y en este caso, la respuesta del Señor viene en el versículo a continuación, verso 10 de ese mismo libro. Dice la respuesta del Señor, del 10 al 14. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Verso 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13. Y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes
ninguno haya como tú en todos tus días. Verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fue la respuesta del Señor. Te doy sabiduría, conocimiento, te doy riquezas. Entonces el rey Salomón inició su reinado y empezó a pasar el tiempo y pasar el tiempo. Y entonces encontramos que él llega a un momento de su vida donde voltea para atrás y empieza a hacer una reflexión. Bueno, ¿qué fue lo que hice en esta vida que valga la pena? Y esas reflexiones que hizo el rey Salomón las encontramos en el libro que él escribió, Eclesiastés, en el capítulo 2. Vamos a ver, por ejemplo, Eclesiastés 2, versos del 1 al 3, que dice, Eclesiastés 2, versos 1 al 3. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de la tierra. Él empezó a reflexionar y decimos que el momento en el que él escribe este libro, él está prácticamente para terminar su reinado, esos 40 años de reinado en Israel. Y entonces encontramos que él hizo diferentes obras. Dice que edificó casas, dice que hizo huertos, que hizo estanques de aguas, dice que compró siervos y siervas, que tuvo en posesión gran cantidad de vacas y de ovejas. Asimismo tuvo tesoros como plata, oro y tesoros preciados. Se hizo también de cantores y de cantoras. Tuvo instrumentos de música. Dice en el verso 10, Eclesiastés 2:10, no negué a mis ojos ninguna de las cosas que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Dice en el verso siguiente, verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Qué terrible, mis hermanos, llegar a este punto de la vida donde la persona más sabia que ha habido en la tierra, lo acabamos de leer en las Escrituras, dijo el Señor, no va a haber nadie como tú, ni antes ni después de ti, con las condiciones de Salomón. Y que él, al ver todas las cosas que hizo, todos los recursos que obtuvo, todas las edificaciones, todas las composiciones escritas que hizo, todas las obras que hizo, dijo, todo esto es vanidad. La palabra original para la palabra vanidad en hebreo es como vapor, no es nada. Entonces, este hombre hace otra reflexión que dice más adelante, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Para hacerme sabio? Y en el capítulo 3, en el verso 9, él dijo, ¿qué provecho, Eclesiastés 3:9, qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en lo que se afana? Mis hermanos, este hombre vivió hace 3,000 años, 2,000 años atrás Jesús, 1,000 años más atrás. El rey Salomón vivió hace 3,000 años, pero sin embargo, este problema de la falta de contentamiento es algo que hoy en día es tangible y que a lo largo de la historia del hombre ha sido una situación que está patente en el corazón del hombre, la falta de contentamiento, donde no importa las cosas que hagas y que logres, te llevan a la plenitud. Hoy tienes 2 y mañana quieres 5.
Hoy alcanzaste el éxito y mañana necesitas redoblar los esfuerzos. Y con todo ello, en nada hay satisfacción. ¿Por qué? Porque hay esta situación, este problema que lo tuvo Salomón y que tal vez lo has tenido tú y lo he tenido yo, y que es un problema contemporáneo, la falta de contentamiento. ¿Dónde está el origen del problema? Y pues bien, sabemos que la Biblia es especialista en darnos respuestas a los orígenes de las cosas. Y en este caso lo encontramos, el origen de este problema hace 6,000 años. 6,000 años. Es tan rápido que pasa el tiempo. Dice la Escritura que el Señor en el principio creó los cielos y la tierra. Hizo una creación perfecta y excelsa, magnánima. Él dice que hizo una creación de 6 días. En el primer día apartó la luz de las tinieblas. En el segundo día apartó los cielos y las aguas. En el tercer día separó la tierra de las aguas. Y en la tierra ya seca se dio lugar para que la semilla diera lugar a la hierba. El cuarto lugar, las 2 grandes lumbreras de la tierra, el cuarto día. El quinto día nos habla de la creación de los animales, todo tipo de animales. Pero dice la Escritura que en el sexto día el Señor hizo la creación cumbre, por la cual Él hizo todo lo demás. Y esa creación tú la sabes, es el hombre. Y cuando hablemos de hombre, hablemos de varón y de hembra, estamos hablando del ser humano. La creación del Señor tuvo por propósito que lo más importante de ella fuera el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado conforme a su imagen y semejanza, para señorear sobre toda la creación del Señor. El Señor, en esta creación magnífica que nos presenta en Génesis capítulo 1, no explica cómo hizo para hacer esa creación de esas lumbreras en el cielo. Habla concretamente del sol y de la luna, y sin embargo abarca toda la creación del universo. El Señor no explica cómo fue que sucedieron esas cosas o cómo fue que hizo la separación entre la luz y las tinieblas. Nada de eso está explicado en Génesis 1. Pero cuando llegamos a Génesis 2, mis hermanos, vemos que el Señor sí explica cómo fue que Él formó al hombre y a la mujer, por supuesto, cómo fue Él formado. Y Él lo explica en Génesis 2, verso 27. Dice, verso 7. Entonces, Yahvé Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en el caso de la mujer, en el verso 22 de ese mismo capítulo, dice, y de la costilla de Yahvé Dios tomó el hombre, y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La creación del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para gobernar toda la creación. Y ellos nada más tenían que obedecer un mandato. Mandato que tú sabes, el hombre primario, Adán y Eva, desobedecieron. Y con esa desobediencia entró en el mundo la muerte y el pecado, el desánimo, la decepción, la enfermedad, todas esas cosas terribles que hemos visto a lo largo de la historia, entraron como producto de la desobediencia del hombre. El Señor, el Dios perfecto y creador de todas las cosas y que las sustenta con el poder de su palabra, Él no es el autor ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni del pecado, porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces, el hombre tan pronto se separa de su creador. Estamos hablando de hace 6,000 años. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué se puede decir del hombre? Que está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1.
Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el hombre, en sus razonamientos, se endureció en sus razonamientos y se hizo vano. Romanos 1:22. El hombre, diciéndose ser sabio, se hizo fatuo, se hizo necio. ¿Por qué? Porque está separado de su Creador. Entonces, ¿por qué ni Salomón ni ninguna otra persona puede tener contentamiento en esta tierra? Nos lo dice precisamente el rey Salomón en su libro de Eclesiastés. En el capítulo 3 nos dice en el verso 11, ¿dónde está el problema de este hombre que está separado de Dios? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mis hermanos, el hombre, esa creación perfecta de Dios, fue hecho para ser eterno. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la entrada de la muerte, ese propósito se trunca. Y por eso es que el hombre hace miles de cosas a lo largo de su vida y no encuentra en ello satisfacción, porque está viviendo a contracarrera, porque sabe que el tiempo se está acabando. Pero Dios, en su infinita misericordia y omniconocimiento, Él sabía que el hombre iba a fallar, y gracias a Dios por esa sabiduría y conocimiento que Él tiene. Y entonces Él estableció una promesa, una semilla que vendría a revertir los pecados del pecado, los problemas que habían originado el pecado, la enfermedad y la muerte. Esa semilla prometida la encontramos en Génesis 3:15. Poco después de que el hombre peca, Dios establece cuál vendría a ser la solución para ese problema de enfermedad mortal y de separación. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa, mis hermanos, lo sabemos, nos habla muy tempranamente en el Evangelio o en las Escrituras sobre la venida de un Mesías. Entonces, nos vamos 6,000 años atrás, donde nos encontrábamos y empezaron a nacer y a reproducirse los hombres. Y en todos nosotros, los hombres, siempre ha existido este conocimiento interno de que hay algo más y de que hay algo y que nosotros le llamamos Dios y que le damos muchas formas. Ese Dios creador y sustentador. Pasaron muchos años y entonces el Señor llama a una nación que se formaría a partir de un hombre de fe, Abraham. Pero era un hombre que estaba en una condición que no podía tener hijos por su edad y por la matriz estéril de su esposa Sara. El Señor crea esta nación que tú conoces, que se llama Israel. Y esta nación tenía y tiene el propósito de ser luz a las naciones, de que a través de ellos el evangelio del Señor, de esta semilla que vendría, fuera divulgado a través de todas las naciones, a que ellos, la nación de Israel, nos enseñara cómo adorar al verdadero y solo y único Dios verdadero. ¿Y cómo lo sabían ellos? Ellos tenían una comunión íntima con el Señor a través del tabernáculo. A la nación de Israel, el Señor le entregó la ley, se la dio escrita en tablas de piedra. Pero esa ley ya existía desde antes. Lo único es que en ese momento de Éxodo 20 se le dio a la nación de Israel a través de Moisés. Y esa ley, mis hermanos, esa ley perfecta y bendita y gloriosa, ¿nos salva? No. La ley lo único que hace es mostrarnos la pecaminosidad del hombre. La ley nos salva por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Cuando venimos a la ley, lo único que nos dice es: esto es pecado, esto no se debe de hacer, esto sí se debe de hacer.
La ley revela las cosas que son permitidas por Dios para nuestro propio beneficio. La ley nos dice, por ejemplo, en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque la ley me dijo que eso era pecado. Como también dice, no codiciarás. Así fue como conocí el pecado, a través de la ley. Entonces, si la ley que le fue dada a la nación de Israel no salva, ¿para qué le fue dada? ¿Para qué nos fue dada a nosotros tener este libro tan poderoso en cuanto a la palabra de Dios? Lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 19. ¿Para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La misma simiente prometida en Génesis 3:15. Para eso entonces había venido el mediador, Jesucristo, para hacer Él el cumplimiento de todas las cosas que aquí estaban escritas, para podernos volver a reconciliar con Dios y llevarnos a su presencia. De esta nación de Israel, mis hermanos, entonces justamente vendría esa simiente de la cual nos habla Gálatas 3:19. Entonces Jesucristo, Él vino como el cumplimiento a todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. No habría forma de enumerarlas, pero son muchísimas, página por página, cómo iba a venir ese hombre, porque Dios, Emmanuel, sería Dios con nosotros. Él vendría y nacería en un lugar específico, nacería de una forma específica. Él tendría un ministerio que iniciaría en Galilea. Él estaría rodeado de sus discípulos, etc. Todas las profecías que hablaban de esa semilla que vendría fueron cumplidas puntualmente en Cristo Jesús. Y por eso es que la Escritura es verdaderamente asombrosa, porque con la misma historia nos explica cómo Dios vendría a hacer la redención por su pueblo. ¿Por qué lo haría? Porque Dios iba a entregar lo más valioso para Él, a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque cuando aún andábamos muertos en delitos y pecados, a su tiempo, Jesucristo murió por nosotros. Y Cristo, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por nosotros. Porque todos nosotros andábamos como ovejas descarriadas, y cada cual se apartó para su camino. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Esa semilla prometida en Génesis 3, verso 15, nos habla de que Jesucristo llevó el castigo por nuestros pecados y se presentó delante del Padre de manera satisfactoria, y Dios recibió ese sacrificio resucitándole de los muertos, porque la paga del pecado es muerte, y Él llevó tu muerte y llevó la mía, por lo cual ya no hay ninguna condenación delante de Dios, porque Jesucristo llevó la maldición de nuestro pecado en la cruz. La pared de separación que había entre Dios y nosotros, ¿te acuerdas esa separación de hace 6,000 años? Ha sido quebrantada hace 2,000 años por Jesucristo, y todo aquel que tiene esta esperanza ha estado ya reconciliado con el Señor. Y de esta manera se está cumpliendo la profecía, porque la profecía dijo que así sería. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27.
Ezequiel 36, 25 al 27. La obra que Jesucristo haría en cada uno de nosotros la encontramos aquí. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mis hermanos, el cumplimiento de eso lo encontramos en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Ahora somos una nueva criatura que tenemos el privilegio de que el mismo Espíritu del Señor esté morando en nuestros corazones. Y esta nueva criatura que eres tú y que soy yo, es nacida de arriba. Juan capítulo 3. Tiene un nuevo corazón, tiene una forma muy diferente de pensar y de ver las cosas. Ezequiel 36, Jeremías 31. Ahora, tú puedes entender y discernir las cosas espirituales como nueva criatura. Primera de Corintios 2:15. Esa nueva criatura que tú eres ahora ama la justicia. Mateo 6:33 y Mateo 5:6. Ahora tú tienes como nueva criatura sed de Dios. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora su Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y ahora, mis hermanos, tú anhelas con todo tu ser hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 14. Esta es la nueva criatura que somos tú y que soy yo. Y que además también tenemos la esperanza de la resurrección, porque como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida. ¿Qué significa? Tú lo sabes, como nueva criatura que eres, sabes que algo pasó, definitivamente algo cambió en tu ser, porque ya no eres igual, porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Pero todavía pecamos porque estamos en este cuerpo. Y dice la Escritura en Romanos 8:11, que es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. El Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, la esperanza de la resurrección no está en una religión, no está en un conjunto de ordenanzas humanas, está en la obra de Jesucristo. A su tiempo, mis hermanos, nos levantaremos de los muertos y vendremos a la presencia del Señor. Pero este mensaje que acabamos de compartir y que se llama el Evangelio de Jesucristo, algunos lo recibirán y vendrán a la presencia del Señor para gloria, pero desafortunadamente otros lo habrán de rechazar. Y dice Daniel 12:2 que los que lo reciban vendrán para gloria eterna, pero los que lo rechacen será para condenación eterna. Así que, siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, hay un problema todavía, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque estamos todavía en esta naturaleza carnal. Posicionalmente delante de Dios ya somos santos, justos y rectos, pero este cuerpo todavía está cometiendo pecados. Por eso en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Por qué? Porque él entiende que en su naturaleza hay cosas que lo llevan a pecar. Él quiere hacer el bien como tú
y como yo, pero hay algo que internamente nos lleva a pecar. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Entonces, mis hermanos, ¿de qué manera está actuando el pecado actualmente en nosotros? El pecado, o para el pecado, Él ya no es nuestro rey, ya no es nuestro amo, porque Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz. Él recibió la maldición que debíamos haber recibido nosotros. En esta nueva vida que tenemos y que somos guiados por el Espíritu de Dios, nos dice el apóstol Santiago de qué manera nuestra humanidad, que es nuestra carne, es la que nos lleva a pecar. Dice Santiago 1, versos 13 al 15. Dice, cuando alguno es pecado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Mis hermanos, este asunto del pecado es algo muy delicado cuando estamos hablando de creyentes que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Un atleta, un corredor, un deportista de alto rendimiento no se da el lujo de cargar cosas innecesarias porque sabe que afectan a su rendimiento. Y el pecado exactamente hace lo mismo, afecta nuestro rendimiento. ¿Nos pasamos para acá? Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, nuestra mentalidad cambia por completo. Pero cuando somos dados a llevarnos por las cosas de este mundo, mis hermanos, veamos de qué manera opera el pecado que nos explica Santiago 1, del 13 al 15. Dice que tenemos concupiscencias. Nuestra naturaleza humana tiene una serie de cosas que naturalmente nos llevan al pecado. Por ejemplo, pensemos que estos son los pecados. Y tú te conoces muy bien y sabes cuáles son esas cosas que naturalmente te llevan a pecar. ¿Qué pudiera ser? Quizá tu carácter. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Tal vez algún hábito negativo que tú sabes que no te hace bien, pero que está ahí presente. Y en ese ejercicio de autoevaluación donde tú dices, sí, yo tengo estas características que no son correspondientes, que no son lo que yo debería de ser. Dos cosas. Uno, identifica todos los pecados que tú puedas tener. Y estos son los naturales. Ya dijimos ahorita el carácter, el no contestar adecuadamente, el estar enojado con alguna persona, el no perdonar, todas esas cosas, todo eso se llama pecado. Entonces, de manera natural, esas son las cosas que tú puedes conocer que son un problema en tu vida. Pero por el otro lado, cuando tú vienes en oración y tú vienes delante de la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios literalmente te va a decir, tú tienes este problema, te va a redarguir de pecado, pero tú eres el que decide. ¿Decide qué? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Justamente lo que sabe hacer perfectamente. Los desaparece. Las buenas obras, mis hermanos, lo único que hacen es removerlo, pero va a aparecer de otra manera y más poderoso. Pero la palabra de Dios, cuando esto viene a la luz del Evangelio, cuando tú lo confiesas delante de Dios, no tiene más potestad sobre tu vida.
Entonces, mis hermanos, este es el consejo del Señor. ¿Cuál? Que nosotros somos seres eternos, que sin Cristo Jesús estamos condenados a muerte eterna. Y ahí la muerte eterna se empieza a vivir aquí y ahora, cuando no hay contentamiento, aunque tengas todos los recursos y toda la salud y todo lo que tu corazón ha querido. Eso ya es muerte eterna. Pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, mis hermanos. Y este consejo de Jesucristo es que no solamente es para la vida de aquí, que Él nos da sus herramientas, que Él nos da su armadura, es para la vida eterna. ¿Y por qué, mis hermanos? Dice Primera de Juan capítulo 3, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Esto que acabamos de ver ahorita, mis hermanos, es una nueva criatura que se está purificando a través de la palabra. Y lo que acabamos de decir de Primera de Juan capítulo 3 es que tú, ya como nueva criatura, tienes este anhelo de estar purificando, de estar sacando todo eso que no debería de estar en tu ser. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el consejo del Señor. Y por último, mis hermanos, en Proverbios capítulo 4, verso 13, dice la Escritura: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Si gustas darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que para Él sea toda la gloria y honra, y gracias por su obra maravillosa. Bien, mis hermanos, entonces con esto quedamos despedidos. Si gustas ponerte de pie y levantar tus manos para que hagamos esta oración de despedida, y decimos: que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que Él venga, nos encuentre guardando su consejo. Y los que así lo haremos decimos amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.